¿Se han preguntado cómo harían ustedes para huir de una bruja? ¿Alguna vez se preguntaron cómo se sentiría tener una de estas cosas frente a frente? Es inquietante solo pensar en ello, ¿verdad? Ahora, ¿qué harías si vives bajo el mismo techo que una? Mi abuela y mi mamá fueron madres a muy temprana edad, por lo que alcancé a conocer a los bisabuelos, Don Chente y María Luisa. El abuelo Chente era un hombre muy gentil, muy querido en el pueblo por todos, y la abuela María Luisa, en cambio, no tanto. La gente de la iglesia la repudiaba, las vecinas le tenían miedo, incluso los niños no se acercaban a ella. La casa en la que vivíamos era bastante grande, tenía varias habitaciones y había una en particular a la cual tenía terminantemente prohibido entrar. No se me explicó por qué, simplemente se me prohibió. Un día, cuando tenía unos 9 años, llegué de la escuela y no había nadie en casa. Llamé a mi mamá y a mi abuela, pero nadie me respondió. Subí las escaleras a ver si estaban en los cuartos, pero no tuve respuesta alguna. Ya estaba por bajarme a la sala, cuando escuché que una puerta se abrió. Era la puerta del cuarto donde no podía entrar. El cuarto que era exclusivo de la abuela María Luisa. Por miedo a que en ese momento llegaran y me echaran la culpa a mí, me apresuré a cerrarla, pensando que la habían dejado ajustada. Pero al llegar a ella me dio la curiosidad de saber un poco más de qué era el misterio que ocultaban ahí. Al posarme frente a la puerta, noté que de ella salía un aire helado, y al entrar, vi que las paredes de aquel cuarto estaban cubiertas de dibujos, de símbolos. Contra el muro había un altar bastante grande, repleto de estatuillas, algunas a la Santa Muerte, otras a Malverde y otras cuyo origen desconocía. Habían velas, inciensos, un olor penetrante a hierba y también a hierro, a sangre. En ese momento sentí que alguien estaba parado en la puerta. De reojo podía ver la silueta de la abuela, de María Luisa. Me volteé lentamente y ahí estaba de pie, viéndome, en silencio. Aquella mujer se veía como la abuela María Luisa, pero había algo diferente en ella. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, furiosos, casi desorbitados. Yo intenté explicarle que la puerta se había abierto sola, que no había sido mi intención, pero ella solo empezó a acercarse lentamente a mí sin decir nada. De repente se abalanzó sobre mí, me tumbó al piso y empezó a golpearme, a estrangularme. Fue en ese momento que yo escuché que la puerta de la entrada se abrió. Como pude me zafé y corrí hacia el primer piso. En la entrada estaba mi mamá, mi abuela y el abuelo Chente. Yo abracé a mi mamá tan fuerte como pude y sollozando le conté lo que me había hecho la abuela María Luisa. Mamá me tomó de los hombros. Me miró fijamente a los ojos y me percaté de que estaba llorando. Hija, tu abuela María Luisa murió esta mañana. Sufrió un infarto. Venimos del hospital. Yo le juré a mamá que no estaba mintiendo, que no estaba loca, y a ella no le quedó más opción que creerme. Primero que nada porque tenía marcas de unas manos en el cuello y arañazos en la cara. Y porque también, en el momento en el que terminé de contarles, la puerta de arriba se cerró de un estruendoso golpe. Yo me desmayé después de eso. Pasaron los días y nuestras vidas volvieron a la normalidad. De hecho, me apena decirlo y tal vez sea una mala persona por decir esto, pero estábamos mejor sin la abuela María Luisa. Por fin sentíamos que podíamos vivir sin miedo.
pero lamentablemente aquella paz no duraría mucho. Una noche, mientras dormíamos, escuchábamos unos pasos pesados subiendo las escaleras. Aquellos pasos se dirigían siempre al final del pasillo, y oíamos cómo la puerta de aquel cuarto se abría lentamente. Y luego, escuchábamos a alguien caminar de un lado a otro, murmurando. Al levantarnos, notamos que la puerta de aquel lugar estaba entreabierta y, sin siquiera ver hacia adentro, simplemente la cerramos. En otra ocasión, mamá había llegado del trabajo y se dirigía al cuarto para cambiarse, pero cuando iba a subir las escaleras, vio que en el segundo piso había una mujer de espaldas, adentrándose en el pasillo. Mamá no se atrevió a seguirla. De hecho, salió de inmediato de la casa y esperó a que llegaran el abuelo Chente y mi abuelita. Muchas cosas raras sucedieron en aquella casa después de la muerte de la abuela María Luisa. Nos tiraban las cosas, azotaban las puertas. Al abuelo Chente incluso en alguna ocasión trataron de ahogarlo mientras dormía. Y a mi mamá era la que más se le aparecía a la abuela. Un día decidimos sacar todo de aquel cuarto, tirar todas esas cosas a la basura, borrar cada rastro de la abuela María Luisa. Eso la enfurecería. El día en que botamos todas las cosas de la abuela, escuchamos golpes en aquel cuarto. Sentíamos como si fueran a tumbar la puerta, y podríamos jurar que de aquel cuarto salía una especie de gruñido. Mi abuelita salió de su cuarto y con una tiza dibujó una cruz sobre esa puerta. Estuvo ahí, rezando casi toda la noche hasta que aquello paró. Al día siguiente empezamos los preparativos para mudarnos, y ya nunca más sucedieron cosas así. El mal no siempre está afuera. A veces convives con él. A veces compartes su misma sangre. La abuela María Luisa, si bien no volaba, ni se convertía en ave, ni mucho menos, definitivamente era una bruja de temer. Una persona con la que no te querrías cruzar. Hola. Hoy en día ya estoy retirado del volante por cuestiones de salud, pero durante mi época como camionero tuve varias experiencias que me acompañan incluso el día de hoy. Sin embargo, hay una en especial, una que no he podido arrancarme de la cabeza por más que he intentado hacerlo. Venía de madrugada ya bastante cansado por el viaje que me había tocado hacer. Me dirigí hacia Hermosillo, Sonora. Y cuando iba ya a mitad del viaje me tocó detenerme porque empecé a sentirme muy mal de la nada. Empecé a sentirme mareado, con muchas ganas de vomitar y escalofríos. Pensé que aquello era producto del cansancio, pero era la primera vez en todos los años que llevaba trabajando al volante que algo así me sucedía. Me bajé del camión y estuve vomitando un buen rato. Y en el tiempo que llevaba ahí, no pasó ningún auto, ningún colega. Aquella carretera no tenía luz. Lo único que alumbraba la vía y parte del camino eran las luces delanteras del camión. Y es por eso, gracias a esas luces, que en la distancia vi que venía alguien caminando. Una mujer de aspecto muy desagradable, muy delgada, con un vestido que le cubría los pies. Bueno, yo sé de las leyendas que se cuentan en la carretera con respecto a este tipo de sucesos, donde se te acerca una mujer o alguien extraño te pide ride y que al avanzar simplemente se desvanecen. Es por eso que al verla me asusté y traté de ignorarla por completo, subiéndome al camión y cerrando la puerta. Al hacer eso, la vi acercarse hasta que llegó al camión, pero ella no se inmutó en hablarme, contrario a lo que era mi expectativa. Simplemente siguió de largo. Pasó a un lado mío con la cabeza agachada, y yo encendí el camión mientras la veía desaparecer por el retrovisor. Lo intenté una, dos, varias veces, pero el camión no quería arrancar. Yo empecé a sentirme peor, incluso empecé a ver borroso, y el dolor de cabeza era insoportable.
Para mi sorpresa, y para mi desgracia también, en ese momento tocaron la ventana del camión. Aquel era un vehículo bastante grande, por lo que no sería posible hacerlo desde afuera sin estar apoyado sobre él. Fue cuando volteé a ver que noté que afuera estaba aquella mujer, golpeando su cabeza contra el vidrio de la ventana del copiloto. Ábreme. ¿No quieres que te acompañe? Esa mujer alzó su cabeza y dejó ver un rostro raquítico, sin ojos, completamente negro. No vas a abrirme. Ábreme. Déjame entrar. En ese momento, en medio de mi desesperación y todo, logré poner el camión en marcha y aceleré a todo dar, como tratando de reafirmar lo que había visto y al mismo tiempo asegurándome que aquello no me venía siguiendo. Volteé a ver en el retrovisor y en efecto detrás de mí venía aquella mujer. Venía corriendo, pero venía corriendo al revés. Fue ahí que noté que su cuello era exageradamente largo y este le colgaba por sobre sus hombros, balanceándose de un lado a otro. Aceleré más. Ya iba incluso más allá del límite permitido cuando a lo lejos vi unas luces venir. Yo empecé a hacerle señas con los faros para que se detuviera, a la par que yo mismo disminuía la velocidad, pero aquel auto me ignoró y siguió de largo. Yo quería advertirle. Quería contarle de lo que estaba allá afuera en esa carretera para que no tuviera que vivir lo mismo que yo. No pasaron ni 10 segundos cuando escuché el ruido de las llantas frenar en seco. Yo también me detuve y estaba dispuesto a bajarme del camión cuando vi aquel auto dando reversa para detenerse a mi lado. El auto se detuvo y al volante venía un señor con su familia en la parte de atrás. Yo bajé la ventana y él también. «Usted también la vio, ¿verdad?», le pregunté. El hombre asintió con la cabeza y yo le sugerí que volviera, que me siguiera ya que yo iba de camino a Mazatán, que no estaba muy lejos de ahí. Cuando llegamos a la gasolinera, el señor se bajó del carro y empezamos a conversar. Ya me sentía mejor, sin rastro de aquel malestar que sentí hace un momento. El señor me contó que habían salido rumbo a Bacanora, que todo el viaje habían estado bien, pero que de un momento a otro al acercarse a aquella ruta, la misma que había tomado yo, empezó a sentirse mal, con náuseas, con dolor de cabeza. No vio cuando le parpadeé con las luces del camión porque tenía los ojos casi cerrados del dolor. No fue sino hasta después de haberme pasado que la vio. Estaba corriendo en mitad de la calle, me dijo, y esa mujer con el cuello colgando. Por eso fue que frené y di reversa. Después de aquello, ambos nos despedimos y seguimos nuestros respectivos caminos. Y es complicado explicar lo que sucedió. ¿Qué era aquella cosa? Lo que quería y por qué al parecer nos empezamos a sentir mal antes de encontrarnos con aquella cosa. Ciertamente les digo que hasta el día de hoy, de todas mis vivencias, esta es la que más miedo me ha causado. Hola. Lo que les voy a contar sucedió cuando era militar por allá en los 90. Aquel día yo estaba de centinela en la base. No había mucho movimiento. La noche estaba callada, hacía frío, todo estaba muy tranquilo. Desde la torre en la que estaba ubicado, tenía vista hacia una carretera que estaba sin pavimentar. Era más bien un camino de tierra improvisado por donde rara vez transitaban autos. Aquella zona estaba pobremente iluminada, por lo que la visibilidad no era muy buena que digamos. Apenas alcanzaba para distinguir el camino y que los coches pudieran ver por dónde iban. Martínez, ¿me copias? Martínez. R, aquí estoy. Hay alguien en la carretera. Aquella base estaba bastante retirada, y no era común que hubiese gente por ahí, y mucho menos a esas horas de la noche. Alarmado tomé mis binoculares y eché un vistazo al camino de tierra, pero no veía nada. No veo nada. No estés jugando, no estoy para bro. Justo en ese momento la vi.
Del otro lado de la carretera, bajo uno de los postes de luz estaba una figura pequeña. Neta, sí me saqué de onda. Aquello no me daba buena espina. Estaba pensando en reportarlo cuando la radio empezó a sonar de nuevo. Yo tomé mis binoculares otra vez y aquella niña parecía estar viendo en dirección a la torre. Martínez, ¿sigues ahí? Sí, aquí sigo. ¿Qué hacemos? ¿La reportamos? No. Espera. Mira bien. Lo que vi hizo que mi corazón se me fuera a la garganta. Aquella niña estaba cruzando la calle, solo que sus pies no tocaban el piso. Estaba flotando, estaba suspendida en el aire, y al llegar al otro lado de la calle, volteó a ver hacia mi torre y simplemente se desvaneció. Yo tiré mis binoculares y di un paso hacia atrás. Toda la noche, la radio seguía haciendo aquellos ruidos extraños. Se escuchaban risitas de lo que parecía ser una niña. Al amanecer, estábamos comentándolo con los demás y nos dijeron que habían oído algo acerca de una mujer que se aparecía en la carretera, pero que simplemente se esfumaba al cruzarla, que ya más de uno la había visto ahí y que no le daban tanta importancia. Algunos decían que era alguien que se había accidentado en aquella ruta y que nunca había podido descansar. ¿Mujer?, dije yo un tanto confundido. ¿Que no le viste la cara? ¿No la detallaste bien? Fue en ese momento que caí en cuenta de que lo que yo había visto en realidad no era una niña del todo. Su rostro, ahora que lo recuerdo, era bastante arrugado. A las pocas semanas pedí que se me reubicara, y la verdad no me arrepiento de mi decisión. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que habita aquella zona? Lo que hay en aquella base. Gracias. Y buenas noches. Cuando yo era niña solía ir mucho a la casa de mi tía Ariana. Siempre había sido una señora bastante solitaria, un tanto recatada, e incluso otros miembros de la familia no la veían muy bien. Sin embargo, era una persona muy dulce, sobre todo conmigo y mi hermano, ya que ella nunca pudo tener hijos. Es por esa razón que siempre nos malcriaba, y le gustaba mucho cuando íbamos a pasar los fines de semana en su casa. Lo único peculiar era que la tía Ariana tenía cierta fascinación por los juguetes, en especial las muñecas de porcelana, y creo que en parte se debe también al hecho de que nunca pudo tener un hijo. Nunca le recriminamos eso, nunca le mostramos lástima ni mucho menos. De hecho, para nuestra corta edad éramos bastante comprensivos con ella, y era en parte también gracias a nuestra madre. Pero bueno, mi tía era muy celosa con su colección, pero en especial con una muñeca de tez muy blanca, de cabello chinito y negro, y unos ojos azules muy profundos. La verdad era bastante bonita a simple vista, y de cariño le decía mi chinita. Y en todo el tiempo que pasamos en su casa, solo una vez me dejó jugar con ella. Recuerdo que esa vez mi tía me bajó la muñeca de la repisa en la que estaba y me la pasó. Me dijo que la cuidara mucho, que no la fuera a ensuciar y mucho menos a dañarla. La verdad, yo nunca fui fanática de jugar con muñecas. Era más de dibujar y leer o ver caricaturas, así que no le presté mucha atención a ese juguete. Simplemente la puse en una sillita de madera que había en la habitación y me tiré al suelo a dibujar como normalmente solía hacer. De repente escuché un golpe muy leve. Cuando alcé la mirada,
Vi que la muñeca se había caído de la silla. En medio de mi inocencia no pensé nada raro. De hecho, desconocía la existencia de lo paranormal, de todo este mundo del ocultismo, pues solamente tenía unos 4 años cuando eso pasó. Así que me levanté y la volví a poner en su silla. No me había terminado de dar la vuelta. Y otra vez aquella muñeca se había caído. Yo la tomé y le di la vuelta para revisarla, viéndola extrañada porque no entendía cómo es que no se estaba sosteniendo. Fue en ese momento, fue en ese maldito instante que esa muñeca volteó su cabeza de lado, lo que me hizo gritar y tirarla. Mi mamá escuchó el grito y subió corriendo a ver qué era lo que me había sucedido, y al ver la muñeca tirada en el suelo me regañó. Pensó que lo había hecho a propósito y solo tomó la muñeca y la puso de vuelta en la repisa antes de que llegara mi tía. Después de aquello, ni mi hermano ni yo volvimos a subir al cuarto de las muñecas por el tiempo que la tía aún vivió en esa casa. Al poco tiempo ella se mudó a Celaya y desde entonces solo la visitamos unas 3 o 4 veces. Todo esto que les cuento ahora, yo lo había olvidado por mucho tiempo. Véanlo como un mecanismo de defensa ante la situación. Es por eso que la vez que aquella muñeca reapareció en mi vida, la vez que llegó a nuestra casa, no noté nada raro. Lamentablemente mi tía falleció hace 2 años cuando yo tenía 17. La mayor parte de la colección de muñecas fueron donadas, pero una, la chinita, con la que yo había jugado hace tantos años, mi tía me la había dejado a mí, su muñeca favorita para su sobrina favorita. Con toda la nostalgia y la tristeza por haber perdido a mi tía, la tomé. Recuerden que no tenía memoria de lo sucedido, así que atesoré aquella muñeca como el último recuerdo que tenía de la tía Ariana. Así que la tomé y la puse sobre la estantería con las demás cosas que me habrían regalado. Los primeros días después de recibirla, junto con la noticia de que mi tía había fallecido, yo dormí con esa muñeca. Era tanta la tristeza que tenía por la muerte de mi tía, que solo pude aferrarme a ese objeto las primeras semanas del duelo. Hasta ahí todo fue normal, nada raro. Fue cuando ya empecé a reponerme y poco a poco fui volviendo a mi cotidianidad que empezaron a suceder estas cosas extrañas en la casa. Yo estaba en semana de exámenes y no había podido dormir bien, por lo que el último día llegué directo a recostarme un rato en el sillón de la sala y ahí me quedé dormida. Cuando desperté, vi que estaba abrazando a la muñeca. Me levanté extrañada y vi a mi hermano y a mi mamá riéndose de mí, así que naturalmente pensé que se trataba de una broma. Ya pues, ¿quién fue el chistoso?, dije yo entre risas. Mi hermano solo me miró y me dijo: ¿de qué hablas? Nosotros llegamos y tú ya estabas ahí bien jetón abrazando a la muñeca. Yo me reí un poco confundida y le dije a mi hermano que ya, en serio, que quién me estaba jugando la broma. Fue ahí que mi mamá intervino y corroboró lo que me había dicho mi hermano. Ellos habían llegado del súper y me encontraron dormida en el sofá abrazando a la muñeca. Yo no recuerdo en ningún momento haber entrado a mi cuarto, haber agarrado a la chinita y acostarme con ella en el sofá. Y es que de hecho ni siquiera llegué a mi cuarto. Entré, puse mi mochila en el sillón de la casa, me dejé caer en el sofá y me quedé dormida. Por más que les insistí, hasta casi el punto de irritarlos, ellos negaron completamente tener algo que ver con eso. Así que no tuve más remedio que dejarlo pasar. Me fui a mi cuarto y puse la muñeca de nuevo en su lugar. Y ahí me quedé viéndola un rato. Y sí noté que había algo raro en ella. Algo en su mirada que me inquietaba más. No podía deducir si estaba feliz o enojada. Y esos ojos azules solo la hacían verse más intimidante. Esa noche, cuando traté de dormir, solo empecé a dar vueltas y vueltas en la cama. Me sentía sofocada, observada. Volteé a ver a la repisa y ahí estaba, tal cual como la dejé,
pero por algún motivo no podía sacudirme esa sensación de encima, ese miedo. Así que me paré de la cama y la guardé en mi ropero. Sin embargo, al amanecer la muñeca estaba de vuelta en mi cama, puesta a mis pies, viéndome fijamente. Yo me asusté y terminé pateándola fuera de la cama al otro lado de la habitación. Me quedé un rato largo en la cama, a la expectativa, viendo aquella muñeca que poco a poco me empezaba a generar más inquietud, y que conforme pasaban los días, más miedo empezaba a tenerle. En una ocasión vino una amiga a pasar la tarde conmigo. Estábamos juntas en la cocina preparándonos algo de comer cuando ella fue al baño, y al regresar, dijo algo que me heló la sangre y que, consecuentemente, haría que nosotros nos deshiciéramos de aquella muñeca. Cuando volvió me preguntó que por qué no le había dicho que yo tenía una hermanita, a lo cual respondí que no sabía de lo que estaba hablando, que solo tenía un hermano, que en la casa no había niñas aparte de nosotras dos. Ella se quedó un tanto extrañada ante mi respuesta, y es que juraba y juraba que había visto pasar una niña corriendo del cuarto de mi mamá al mío. Cuando le pedí que la describiera con lujos de detalles, ella me dijo lo siguiente: es una niña pequeña, de tez pálida, tiene un vestidito azul y el cabello negro, chinito, es bastante bonita de hecho. Al escuchar eso corrí hasta mi habitación y vi que la muñeca no estaba por ninguna parte. No sé por qué pensé que era una buena idea asomarme debajo de la cama. Y al agacharme, en un rincón vi una carita asomándose. Sabía que era ella. Solo se le alcanzaba a ver parte de la boca y sus ojos. Y cuando vi que aquella cosa empezó a moverse sola, como tratando de arrastrarse de debajo de la cama, inmediatamente tomé a mi amiga y prácticamente la arrastré afuera de la casa. Yo le expliqué qué era lo que estaba sucediendo. Le conté de todas las veces que esa muñeca aparecía a mi lado, aun cuando la encerraba en el closet, que siempre cambiaba de lugar. Ella no me quiso creer. Pensó que le estaba jugando una broma hasta que le mostré una foto de la muñeca, una foto que le había tomado con mi celular, y le dije: ¿esta es la niña que viste? La que pasó corriendo a mi cuarto. Es ella, ¿verdad? Mi amiga tragó en seco. Ella quería irse, pero tampoco me quería dejar sola, así que esperamos en el jardín hasta que llegara mi mamá. Cuando llegó, le dije a mi amiga que no dijéramos nada, que no nos iba a creer, así que solo le di las gracias por acompañarme y luego le pedí el favor a mi mamá de que si podíamos ir a dejarla a su casa, a lo cual ella aceptó. Entró, se cambió y salimos de inmediato, pero sí noté que había algo distinto en mi mamá. La noté más seria, más fría, incluso un tanto preocupada. Después de dejar a mi amiga en su casa fuimos a comer y curiosamente mi mamá tocó el tema de la muñeca. Ay, mija, usted creerá que estoy loca, pero fíjese que el otro día que usted y su hermano estaban en la escuela, que yo me quedé sola en casa y escuché pasitos en su cuarto, empezó diciendo mi madre. ¿Pasitos? Sí, pasitos, como de niña. O bueno, como si un niño estuviera jugando en tu cuarto. Y no solo eso. Cuando me acerqué a ver qué era, también escuché como si estuvieran silbando y cantando una especie de canción de cuna que, si mal no recuerdo, era la misma que le solía cantar tu tía a esa muñeca. Ya sabes que ella tenía una obsesión insana con esa cosa, pero nunca le quise recriminar nada, ya que era su manera de lidiar con el dolor de haber perdido a su niña. Para este punto yo estaba petrificada del miedo, y sobre eso estaba también estupefacta de apenas darme cuenta que mi tía sí había tenido una niña,
Pero mi mamá siguió contando. Y es que resulta que mi tía había logrado concebir una niña mucho antes de que mi hermano y yo naciéramos. Pero la bebé murió a los pocos meses de haber nacido. Y después de eso, mi tía nunca más pudo quedar en embarazo. Por eso fue que se obsesionó con las muñecas, en especial con esa de cabello chinito, ya que según mi tía le recordaba mucho a su niña. En fin, hija, continuó mi mamá. El caso es que entré a tu cuarto pensando que tal vez te habías dejado prendida la tele, pero estaba apagada. No sabía qué era lo que podría provocar ese ruido. Lo único que estaba ahí era la muñeca esa. Sé que tal vez haya sido sugestión mía, pero te juro que al voltearme, escuché una risita. Yo estaba más que aterrorizada de escuchar eso. Pero no fue todo. Mi mamá siguió hablando. Y te cuento esto porque hace rato que entré a la casa a cambiarme. Mientras estaba en el cuarto, te juro que vi algo correr por el pasillo con el rabillo del ojo. Algo pequeño, como de la misma estatura que esa muñeca. En el momento en el que mi mamá dijo esa frase, todos los recuerdos llegaron a mí de golpe. Todo lo que había sucedido hace años cuando me la prestó mi tía por primera vez. Recordé cómo volteó a verme. Recordé esa expresión de burla en su rostro. Todo. Cuando regresamos a nuestra casa, todo estaba hecho un desastre. Pensamos que se nos habían metido los ladrones y nos preocupamos también al no ver a Luis. Mamá incluso estaba por llamar a la policía cuando... Escuchamos a alguien silbando. Escuchamos una canción de cuna que venía de mi habitación. Duerme bien, mi niña, mi china preciosa. Acuéstate, niña, o el diablo te roba. Cuando me asomé por la puerta de mi cuarto, en medio de la habitación, sentada como si alguien la hubiese puesto ahí, estaba aquella muñeca. Su expresión era muy distinta. Estaba sonriendo. Aquella muñeca tenía una sonrisa de oreja a oreja. Mi mamá rápidamente la tomó y la metió en una maleta vieja a la cual le puso un candado. Llamó a uno de mis tíos y le pidió el favor que la acompañara a tirar esa cosa. Mi hermano llegó al poco tiempo y se asustó al ver la casa así. Ya le dije que después le explicaría todo, pero que por ahora teníamos que organizar la sala. Hasta el día de hoy no sé a dónde fueron a tirar aquella muñeca. Tampoco sabemos qué fue lo que sucedió exactamente para que esa cosa cobrara vida. Y es que aún habían muchos aspectos de la vida de mi tía Ariana que nunca discutimos. Pero según la conversación que tuvieron mi mamá y mi tío aquella noche, tal parece que la tía Ariana tenía cierta afición por el ocultismo. Mi tío le estaba recriminando a mi mamá por haber aceptado esa muñeca, diciendo que sabía muy bien que mi tía solía hacer sus porquerías con aquellas muñecas. Y por porquerías se refería a rituales, a hechicería. Hay muchas preguntas que aún tengo pendientes por resolver, pero creo que en esta ocasión es mejor quedarme con las dudas. Gracias por su atención. ¿Creen en la vida después de la muerte? ¿Creen que hay alguna pequeña parte de nosotros en este plano después que exhalamos el último aliento? Hubo una época en mi vida bastante complicada. Recién había cumplido los 21 y era una época en donde no duraba mucho tiempo en un empleo, donde sentía que no sabía qué hacer. Era una época donde la inestabilidad, tanto económica como emocional, se estaban llevando lo mejor de mí.
Después de casi 1 año y medio de estar saltando de trabajo en trabajo, di con un empleo de tiempo completo en una casa funeraria como empleada de servicio. Al poco tiempo me hice amiga de varios miembros del personal, incluyendo el director, quien a veces se sentaba a charlar conmigo acerca del trabajo, lo cual poco a poco empezó a despertar mi interés en la tanatopraxia. Don Quique, como le decíamos cariñosamente, fue quien me apoyó para que siguiera estudiando. Incluso podría decir que hasta cierto punto fue quien me apadrinó. Y fue así que terminé encontrando mi vocación. Trabajé por unos 5 años más con Don Quique hasta que me mudé a Guanajuato. Luego de un mes tratando de acoplarme, logré conseguir una entrevista en una casa funeraria. La paga sería menos, pero con tal de poder trabajar y hacer lo que a mí me gustaba, no le di tanta importancia. Pero desde el instante en que puse un pie en aquel lugar, supe que mi estadía ahí no sería del todo normal. Mientras esperaba que me llamaran, me senté en la pequeña antesala frente a la recepción, la cual tenía vista hacia la calle del frente. Por un momento empecé a sentirme incómoda, como observada, y no fue sino hasta que vi por la ventana que noté a una señora del otro lado de la calle, pero lo peculiar era que se veía borrosa, como una imagen intermitente. Justo estaba por llamar a la recepcionista, pero en ese momento me llamaron a pasar a la oficina para darme la entrevista. Al terminar y dirigirme a tomar el autobús de regreso a casa, vi que del otro lado de la calle estaba aquella mujer todavía, aunque se veía un poco más clara, por decirlo de alguna forma. Empecé a sentirme intranquila. Traté de desviar la mirada bajándola y noté que aquella mujer no tenía pies. Estaba suspendida a unos cuantos centímetros del suelo. Yo salí corriendo hacia la otra cuadra y justo venía un taxi doblando la esquina. Rápidamente le saqué la mano y, sin importarme cuánto me costaría la carrera, solamente lo tomé. Cuando volvimos a pasar por la calle donde estaba esperando el autobús, estaba completamente vacía, como si esa mujer nunca se hubiese aparecido ahí. Aquella fue mi bienvenida, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, siento que al regresar a casa, algo regresó conmigo. Aquella noche en mi departamento cosas raras empezaron a suceder. Yo me desperté de madrugada con mucha sed. Me dirigí a la cocina a tomar un vaso de agua cuando de repente escuché como algo se cayó. Prendí la luz pensando que tal vez era una rata, pero para mi sorpresa la cruz de madera que tenía colgada sobre la puerta estaba en el piso. Un poco fuera de mí la tomé y la puse de vuelta en su lugar, pero al darme la vuelta, aquella cruz volvió a caerse. No queriendo sugestionarme, simplemente la tomé y la puse sobre la mesa y me fui a la cama. Los días pasaron e inicié a trabajar en la funeraria. El estar ocupada no me daba tiempo de pensar en lo sucedido y poco a poco empecé a olvidarlo, aunque por momentos, cuando estaba sola, ya sea en mi trabajo o en la casa, no podía evitar tener esa sensación de estar acompañada. Y para mi mala suerte, mis sospechas terminaron por confirmarse una noche que me tocó quedarme trabajando hasta tarde. Aquella noche llegó el cuerpo de una señora. Mi compañero se le había presentado una emergencia y su relevo, Luis, estaba demorado por problemas con el auto, por lo que llegaría más tarde de lo habitual. Al principio les dije que me haría cargo yo sola, que no había problema, pero Luis insistió en que llegaría más tarde. Yo procedí a listar todo para preparar el cuerpo, y mientras estaba trabajando noté un sonido muy peculiar que venía desde la recepción. En la pequeña antesala había unas escaleras que daban al segundo nivel, donde estaba el despacho del jefe, y por esas mismas escaleras empecé a escuchar como si alguien estuviera tirando canicas o una pelota de goma, de esas que rebotan con fuerza. Para aquel entonces ya me estaba empezando a poner nerviosa, pero temiendo que hubiese alguien más en la funeraria, decidí ir a investigar.
Al llegar a la zona de las escaleras no noté nada fuera de lo normal, excepto que las luces del segundo piso por algún motivo estaban apagadas. La verdad, no quería subir. Tenía miedo a encontrarme con algo en el segundo piso. Miedo de darme cuenta que después de todo no era la única persona en las instalaciones. Fue ahí que me di la vuelta para volver a trabajar, pero en el reflejo de la ventana que estaba ubicada frente a las escaleras, noté una silueta pequeña. Una silueta negra, muy negra, que estaba parada justo al borde de las escaleras llegando al segundo piso. Asustada, corrí de vuelta a mi lugar de trabajo y no salí de ahí hasta que llegó mi compañero. Tenía mis reservas sobre si contarle lo sucedido o no, pues recién estaba empezando y no quería que pensara que me estaba dejando ganar por el miedo. Sin embargo, al notarme pálida y un tanto nerviosa, mi compañero dijo algo que me dejó estupefacta. «Ya vinieron a saludarte, ¿no?» «¿Quién es?», le pregunté yo haciéndome güey sabiendo muy bien a qué se refería. «No te hagas. Conozco esa cara de espanto. Tranquila. No eres la única que ha visto o escuchado cosas raras aquí. Solo no se lo comentes a los demás. No creen mucho en eso y suelen sacarse de onda cuando lo mencionas. Más bien apurémosle. No me gusta quedarme aquí de noche». Aquel tema no se volvió a tocar, y ambos terminamos de preparar el cuerpo de la señora. Eran más o menos las 2 de la mañana cuando terminamos y Luis se ofreció a llevarme a casa, pero yo ya había pedido un taxi y estaba por llegar. Cuando estaba por salir de la funeraria, cuando apagué la última luz, escuché claramente unos pasos muy pesados bajando por las escaleras de la recepción a toda velocidad, casi como si viniera corriendo, como si estuviera tambaleándose. Sin mirar atrás cerré la puerta con llave lo más rápido que pude y corrí hacia la otra calle a esperar el taxi que no tardó ni 5 minutos en llegar. En los años que trabajé con Don Quique, nunca me pasó nada similar. Es por eso que sé, que estoy 100% segura que el problema era aquel lugar, aquella casa funeraria. Al llegar a mi departamento, la cruz estaba tirada del otro lado de la sala, a unos 5 metros de la entrada. Esa noche no dormí. Seguía escuchando esos pasos pesados sobre la madera. Seguía viendo aquella sombra en cada rincón de mi casa. Y quizás haya sido el shock del momento, pero cada vez me convencía más a mí misma que algo se había aferrado a mí. Y para mi mala suerte, tenía razón. La semana siguiente me tocó quedarme hasta pasadas las 11 de la noche. Como era costumbre, cada vez que me tocaba quedarme hasta esas horas, intenté pedir un taxi, pero no lograba conectar con ninguno por medio de la aplicación, así que desistí e intenté pedir un Uber. Cuando me notificó que ya había llegado, noté que en el mapa el auto estaba a una calle de distancia de ahí. Abrí la aplicación para decirle al conductor que se acercara un poco más, pero al salir de la funeraria pude entender por qué no se había acercado. A unos 20 o 30 metros en diagonal, estaban paradas 2 figuras que sobresalían por lo altas que eran. A simple vista parecían ser personas que fácilmente podrían pasar por asaltantes, y no fue sino hasta que la luz de la luna los alumbró que pude ver sus rostros. Sus ojos eran completamente amarillentos, sin pupilas, y su tono de piel era un morado bastante desagradable, como si se estuvieran pudriendo. En ese momento escuché el claxon del auto y el conductor me estaba haciendo señas para que corriera hacia él, mientras él aceleraba en mi dirección. Abrí la puerta como pude, casi tirándome sobre él, y salimos de aquella calle tan rápido como pudimos. Yo comencé a llorar de los nervios, y el pobre conductor tuvo que parar para que me repusiera. Usted también los vio, ¿verdad? El muchacho nerviosamente me dijo que cuando él estaba llegando, vio que aquellas figuras estaban saliendo del edificio, pero que en ningún momento vio que abrieran la puerta, y fue ahí que frenó.
Cuando las luces de su carro iluminaron aquellas figuras y les vio el rostro, echó reversa como pudo y se parqueó más atrás. No le miento. Estaba por irme. Estaba por cancelar el viaje, pero al verla salir y ver que aquellas cosas podrían hacerle daño, no pude. Simplemente no pude, me dijo él. Yo regresé a mi casa y le di las gracias al chico y subí a mi departamento. Pensé que ya estaba a salvo. Pero al entrar a la sala, esta se sentía helada, abnormalmente fría. Yo estaba tan cansada y nerviosa que solo quería llegar a mi cuarto, pero ahí, en la oscuridad de la sala, sentada sobre mi sofá, estaba aquella mujer que vi el primer día. Ya no era una figura borrosa, ahora la veía claramente. Era una mujer de edad, con el cabello largo, blanco. Sus retinas estaban completamente enrojecidas. Sus brazos eran exageradamente largos. Poco a poco la vi acercarse a mí. Sonreía y su cara empezó a contorsionarse en una mueca que terminó por desencajarle la mandíbula. Lo último que recuerdo en aquel momento fue sentir mi cuerpo colapsar. Cuando volví en mí, estaban el vecino y su esposa junto al celador. La puerta estaba abierta de par en par y sobre el piso yacía la cruz de madera partida a la mitad. El celador dijo que escuchó un grito y cuando subió, vio a los vecinos tratando de abrir la puerta. Cuando lograron forzarla, me encontraron ahí. Ellos me preguntaban si me encontraba bien, si se había metido algún ratero, que si me habían hecho daño, pero yo no paraba de llorar. Ellos estaban a punto de llamar a una ambulancia cuando una de las sillas del comedor fue aventada del otro lado de la sala contra la pared. Ellos salieron corriendo de ahí y yo también, y aquella madrugada me quedé a dormir en casa de una amiga a quien le conté todo. Al principio pareció no creerme, pero al verme tan asustada no le quedó más remedio que ceder. Al amanecer llamé al trabajo para decirles que no iría, que me había surgido una emergencia familiar y, la verdad, estaba considerando seriamente en renunciar. Ese mismo día, a eso de las 8 de la noche, mi celular sonó. Se trataba de Luis, el compañero que se había ofrecido a llevarme ese día que sucedió lo de las escaleras. ¿Hola? ¿Jenny? Sí, dime. Lo noté bastante preocupado cuando cogió el teléfono. Estaba claramente asustado. Fue ahí que me dijo algo que me heló por completo. Tú no viniste hoy a trabajar. Tú no estás aquí en la funeraria, ¿cierto? No. ¿Por qué? Noté cómo la respiración de Luis empezó a hacerse cada vez más pesada. Es que... ¿cómo te digo? Es que tú estás aquí. Estás aquí en el velatorio. Te estoy viendo y me estás saludando. En ese momento se escuchó un pitido agudo desde la otra línea que me obligó a tirar el teléfono. Esa noche mi amiga se quedó conmigo en el depa y a la mañana siguiente volví al trabajo. Luis fue el primero en recibirme y le pregunté acerca de lo que había sucedido. Me dijo que después de cortarse la llamada, aquella cosa ya no estaba, pero que el velatorio tenía un olor muy fuerte, un olor muy penetrante a carne podrida. Esa misma noche, mientras trabajaba, algo estaba jugando en el segundo piso. Luis dice que se escuchaban como golpes, pasos muy, muy pesados. Él trató de ignorarlo, pero cada vez era más difícil hacerlo. No estoy loco. No estoy loco. No estoy loco. Se repetía una y otra vez. De repente el ruido se escuchaba en el primer piso, hacia el fondo, donde quedaba el crematorio. Luis dice que era un ruido metálico, como si golpearan las tapas de acero. Sin embargo, aquello no duró más de 1 minuto, pero Luis dice que se sintió eterno, que nunca antes había pasado eso ahí. Habían cosas pequeñas que sucedían, sí, pero nada de esa magnitud, nada tan amenazante como para manifestarse de esa forma. Esa misma semana renuncié. Sin embargo, no podía dejar el trabajo tirado y me pidieron tiempo para buscar un reemplazo y accedí.
Ya había aguantado lo más. Podría aguantar lo menos, pensé. Los siguientes días todo pareció estar más tranquilo en la funeraria, pero en mi casa no tanto. Los vecinos del piso de abajo, unos señores ya de edad, me llamaron la atención por el ruido que venía de mi apartamento en las mañanas. Pero yo nunca estoy en las mañanas. Normalmente suelo estar en el trabajo y no regreso hasta tarde en la noche. No fue sino hasta el fin de semana que salí a hacer la despensa, que me percaté que desde mi ventana se asomaba alguien. Algo que yo ya intuía de qué se trataba. El último día que pasé en el trabajo fue el peor de todos. Así como me dieron la bienvenida, también vinieron a despedirse. Ese día estábamos Luis y yo otra vez, y aunque estábamos acostumbrados a lo que sucedía ahí, no quería decir que no sintiéramos miedo. De hecho, estábamos trabajando lo más rápido posible para poder salir de ahí. Eran las 12 de la noche y ya estábamos por terminar cuando escuchamos aquel plañido, seguido de los pasos fuertes en el segundo piso. Aquello se sintió tan fuerte que por un momento pensamos que el techo se nos vendría encima. Yo empecé a sacudir a Luis, quien parecía estar en shock y no reaccionaba para nada. Solo estaba parado, viendo en dirección a la puerta. La puerta estaba cerrada desde adentro. Algo empezó a darle vuelta a la perilla. Aquella puerta tenía una pequeña ventanilla con un vidrio opaco en lo alto. Por aquella ventanilla se asomaba alguien que parecía ser una mujer. Fue ahí que la puerta empezó a abrirse poco a poco. Luis reaccionó de inmediato abalanzándose sobre ella para cerrarla. Le puso el candado otra vez y la perilla siguió moviéndose por unos 10 segundos más. Después aquella cosa comenzó a alejarse. Luis trancó la puerta con un archivero y así nos tocó terminar de trabajar. Después de aquella noche nunca más volví a aquel lugar. Hasta después de un mes que me encontré a Luis, y para mi sorpresa, él también había renunciado. Precisamente por el mismo motivo y porque al parecer aquellos entes ya lo empezaron a atacar de forma física. Él dijo que un día subió al segundo piso al despacho del jefe a dejar unos documentos y que cuando iba bajando sintió como algo lo empujó. Algo que lo empujó con tanta fuerza que ni siquiera alcanzó a tropezarse por las escaleras. Cayó de una hacia el primer piso. Yo, por mi parte, intenté hacerme limpias. Intenté ir con chamanes, curanderos, y nada. Nunca logré librarme del todo de lo que sea que se haya pegado a mí. Eso aún está en mi departamento, aunque ya no se manifiesta tan frecuentemente como antes. Yo sé que aquello que me siguió de la funeraria, aquella mujer se quedará por un buen tiempo. Aún sigo ejerciendo la tanatopraxia, aunque en mi nuevo lugar de trabajo no sucede nada raro. Y espero esto se mantenga. Gracias por escuchar. Y recuerden, si creen que no hay vida después de la muerte, están muy, muy equivocados. Siempre hay algo que se queda aquí. Y a veces, ese algo te perseguirá. ¿Ustedes creen en los nahuales? He escuchado incontables historias acerca de ellos. No les voy a mentir. Antes era completamente escéptico a estos temas, pero después de lo que me contó el abuelo y después de haber corroborado parte de esta historia por mí mismo, mi postura con respecto a estas criaturas cambió por completo. Y quién sabe, tal vez su postura también cambie después de escuchar esta historia. El abuelo viene de un pueblo pequeño donde se rumora abundan las brujas, los nahuales, los chaneques. Es de esos pueblos donde estas criaturas prácticamente alimentan las leyendas. El caso es que para ese entonces, mi abuelo tenía unos 18 años y su familia tenía una pequeña tienda de abarrotes en el pueblo. Por tal motivo, conocían prácticamente todos los habitantes del lugar, desde el líder de la comunidad hasta el borrachito que se amanecía en las bancas del parque. Resulta que una noche mi abuelo se disponía a cerrar la tienda,
Ya la mayoría de la gente estaba en sus casas, por lo que las calles estaban completamente vacías. De repente, mi abuelo cuenta que la calle se iluminó de golpe, y sobre el pueblo vio pasar una bola de fuego en dirección al monte. Ya había escuchado acerca de estos fenómenos, pero esta vez había algo distinto. Dijo que se sintió inquieto, ansioso, como si algo malo estuviese por pasar. Cerca del pueblo, a unos 500 metros de la entrada, pasaba el río al cual él y sus amigos solían ir a pasar el rato de vez en cuando. Y cuando conoció a mi abuela también solían ir a pasear por esos lares. Fue en uno de esos paseos, varios días después de haber visto aquella cosa en el cielo, que se toparon con algo realmente escabroso. A la orilla del río parecía estar tirado algo. Un bulto que al acercarse dejaba en claro que se trataba de una persona, de un muerto. El cuerpo estaba hinchado como si llevara ya días ahí a la intemperie. La piel estaba completamente morada y no tenía rostro. Era como si algo se lo hubiese arrancado. Y para rematar, le faltaban parte de sus extremidades. Mi abuelo rápidamente tomó a la abuela del brazo y corrieron de vuelta al pueblo a avisarle a todos lo que habían visto. Al llegar, toda la multitud se preguntaba a quién le pertenecía aquel cadáver. No había manera de reconocerlo, al menos no a simple vista y menos por el estado de descomposición en el que estaba. Sin embargo, el abuelo alcanzó a reconocer la cadena que traía puesta aquel hombre. Era de Diego, un amigo del abuelo que era unos cuantos años mayor que él. Llevaban días sin verlo, pero eso no era raro en él, puesto que se sabía que le gustaba cortejar a varias de las señoritas de los municipios vecinos, razón por la cual a veces se perdía por días. La gente entonces comenzó a especular. Decían que posiblemente se había metido con la mujer de alguien y que esta vez se la habían cobrado bastante caro. Y lo que alimentó aquel rumor es que en más de una ocasión llegó a meterse en líos de falda por mujeriego. Pero nada más alejado de la realidad. La muerte de Diego fue solamente la primera. Después del entierro de Diego, la gente del pueblo empezó a sentirse inquieta. Las mujeres ya no iban solas a lavar al río, e incluso los hombres mantenían en grupos. Y es que pronto se había empezado a correr el rumor de que lo de Diego no había sido hecho por un humano. Había algo más siniestro y oscuro detrás de aquello. Una bestia, un nahual. ¿Qué era lo que los había hecho cambiar de parecer? Era el hecho de que a la semana de haber encontrado a Diego, apareció un segundo cadáver en el monte que queda detrás de aquel río. Sin rostro, sin extremidades, y al estar en tierra firme dejaba ver claramente que la piel estaba desgarrada, como si una bestia enorme lo hubiese triturado entre sus dientes. De ahí que todos empezaran a atribuirle los ataques a un nahual. Una noche, mientras todo el pueblo dormía, escucharon gritos que venían de la calle. Los gritos pertenecían a don Anselmo, un borrachito que se la pasaba bebiendo a orillas del río. Venía como alma que lleva el diablo gritando que lo iban a matar, que ahí venían los nahuales detrás de él. Varios de los hombres del pueblo salieron armados a su encuentro y le preguntaron que dónde los había visto. Él les comentó que estaba en el río bebiendo como siempre, completamente fuera de sí, cuando del otro lado de la orilla, en el monte que queda cruzando el río, le pareció ver que algo se movía de entre los matorrales. Anselmo se paró a la orilla para ver bien de qué se trataba aquello, cuando de entre las matas vio salir una mujer. Era una mujer muy hermosa, de una tez blanca, cabello negro. Don Anselmo, que era un viejo verde, no tardó en llamarla para que se acercara. Pero a medida que ella cruzaba el río, dijo que sus facciones empezaron a cambiar, que aquella mujer se hacía cada vez más grande, que parecía desprenderse de su piel, y luego notó cómo su cara empezó a cambiar. Su cara, aunque con ciertos rasgos humanos,
ahorita parecía ser más la cara de un cerdo. Don Anselmo cayó sentado al retroceder del miedo, y aquella cosa se le fue encima y como pudo se incorporó y arrancó a correr hacia el pueblo. Volteó a ver hacia atrás y cuando lo hizo, notó que no solamente estaba aquella mujer a la orilla del río. Del otro lado, habían otras 3 figuras bastante altas. La oscuridad no los dejaba ver con claridad, pero se notaba que eran seres antropomorfos, de extremidades alargadas, y lo único que alcanzó a determinar fueron esos ojos brillantes que lo observaban. Aquella historia que les había contado Anselmo terminó por confirmar que se trataba de nahuales. Todos empezaron a debatir si era buena idea ir de una vez y darles caza, pero el padre de mi abuelo los detuvo. Ir así, a lo loco, sin ningún plan, solo serviría para que aquellas cosas se cobraran más vidas. Adentrarse en el monte sería prácticamente meterse en la boca del lobo, en todo el sentido literal de la palabra. Lo que harían sería lo siguiente. Ellos intentarían sacar aquellas cosas del monte, pero alguien tendría que hacer de carnada. Y al ser mi bisabuelo el que propuso el plan, él mismo se ofreció para hacer el cebo. No iban a poder con todos a la vez. Los días pasaron y nadie más fue al río. Todos, absolutamente todos en el pueblo se aseguraron de no aventurarse a las afueras de este. Y cuando llegó el día pactado, mi bisabuelo tomó su machete, su escopeta, y al caer la noche se dirigió al río. Tomó el machete y lo escondió detrás de un barranco, y solo, con la escopeta en mano, fue a pararse a la orilla a retar aquellas cosas. No pasó mucho tiempo antes de que saliera aquella mujer. Él la describió como un ser horrible. Su hocico tenía unos dientes filosos, negros, y el bisabuelo, un hombre que siempre se había caracterizado por ser bravo, temeroso, aquel día confesó haber sentido miedo al ver aquella cosa. Él soltó un disparo que provocó que aquel nahual se le tirara encima con furia. Fue ahí que el bisabuelo corrió en dirección al barranco y justo cuando aquella cosa lo tomó del hombro, tomó el machete acertándole un golpe en el cuello, casi decapitándola en el acto. Luego corrió por su escopeta y ahí la remató. No pasó ni un minuto cuando de entre el monte salieron esas otras 3 figuras, aquellas que eran más robustas. Sí tenían el aspecto como de un perro, como de un lobo gigante. Mi bisabuelo vio cómo empezaron a correr hacia él en 4 patas y ahí pegó un tercer tiro al aire. Aquella era la señal que estaban esperando los demás hombres, quienes se pusieron en posición y empezaron a disparar aquellas cosas. Mataron a 2 y a una la dejaron mal herida. Esta se retiró y corrió en dirección hacia el monte. Y fue en ese momento que los hombres encendieron sus quinques y con escopeta y machete en mano se adentraron en el monte para matar al último nahual. Sin embargo, no tuvieron suerte. Nunca lo encontraron. Con lo único que se toparon en aquel monte era con una pequeña casa. Una casa ya bastante vieja, la cual parecía de la época colonial. Aquello les pareció raro, puesto que nunca, en los años que llevaban viviendo en aquel pueblo, habían visto una casa en ese lugar. Aquellos hombres forzaron la entrada pensando que tal vez aquel nahual estaba escondido ahí, pero no. Al abrir la puerta, lo único que les dio la bienvenida fue un olor pestilente en aquel lugar. Habían restos de animales, plumas, piel, cabello, pero ni rastro de aquella cosa. Fue entonces que algo captó la atención de mi abuelo, quien también los había acompañado aquella noche. Y es que sobre una de las paredes de aquella casita había una fotografía muy peculiar. En la foto había una mujer con 3 niños, 3 varoncitos pequeños. Aquella mujer era la misma que don Anselmo había visto. Atrás de esta foto había algo escrito, algo que terminó por aterrarlos aún más. Tlaxcala, 1910.
Aquella fotografía tenía unos 48 años. Y aquella mujer, cuando la vio don Anselmo, se veía igual de joven que en aquella foto, como si los años nunca le hubiesen pasado factura. Se empezó a comentar entonces que era una mujer que había sido maldecida a ser un nahual por tener pactos con el maligno, otros que simplemente era una bruja que habían castigado por romper un pacto con el diablo, y asimismo se fueron construyendo varias leyendas en torno a esta mujer. Al salir de la casa, los hombres del pueblo la quemaron. Mi abuelo dijo que la vio reducirse a cenizas y que después de eso todo volvió a la normalidad al pueblo. Sin embargo, de vez en cuando se veían aquellas bolas de fuego que se perdían en el monte, y las leyendas no faltaban. Yo, por curiosidad, fui a visitar aquel pueblo por allá a principios de los años 90, y acordándome de los cuentos que me contaba el viejo, decidí darme una caminata por el río, adentrarme en el monte. Curiosamente me encontré con una casa pequeña, y a pesar de que ésta estaba rodeada de monte, en el suelo a su alrededor no brotaba planta o maleza alguna. Fue en ese momento que a lo lejos escuché unos pasos que se acercaban arrastrándose. Yo me escondí detrás de un árbol y pude ver a un hombre ya mayor, un hombre muy arrugado caminar hacia la casa completamente desnudo. Y se acuerdan que yo les había comentado al principio que había corroborado que la historia que me había contado el abuelo era cierta. Fue precisamente por lo que vi después. A un costado, a la altura de las costillas y del estómago, aquel hombre tenía una cicatriz, como si algo lo hubiese herido de gravedad. Vi cómo aquel viejo volteó a ver a los lados y entró a la casa. Desde ese entonces no me he vuelto a cuestionar ni a poner en tela de juicio las historias que cuentan los mayores. No después de ver con mis propios ojos que aquel nahual que no pudieron matar mis abuelos aún seguía rondando aquellos montes, aún después de muchas décadas. Gracias y buenas noches. Así como existe el bien, existe el mal. Y así como la oscuridad coexiste con la luz, asimismo Dios convive con el diablo. Dos caras de la misma moneda. Esas eran las palabras que alguna vez me dijo el buen Agustino Giordano durante mi estadía en el seminario. Y lo que voy a contarles es tan real como triste, y queda a criterio de cada quien decidir si creer o no. Pero les advierto que si son personas susceptibles a este tema, si son personas de fe, después de esto quizás la pierdan por completo. Yo soy Lorenzo Parisi, ex sacerdote, y durante mi época como seminarista me radiqué en el Rosario, Argentina. Por cuestiones de privacidad no revelaré el nombre del seminario ni su ubicación exacta. Yo tenía 22 años cuando decidí iniciar con mi vida célebe. Era un joven de una fe inquebrantable y una pasión por ayudar a los demás. Y fue ahí, durante mi estadía, que conocí al padre Agustino. Un hombre justo, carismático, muy cariñoso y entregado con sus estudiantes. Podría decir sin dudarlo que era el hombre más bueno que jamás pisó esta tierra. Mientras estábamos aún acostumbrándonos a la vida dentro de las paredes del seminario, sucedió algo que marcó el inicio del pandemonio que estaba por venir. Entre los candidatos al sacerdocio había un jovencito de no más de 19 años, Rómulo. Era un chico muy callado, pero muy simpático. No se metía con nadie y de hecho todos le queríamos mucho. Desde el primer día nos hicimos grandes amigos. Una mañana, cuando nos dirigíamos a iniciar la oración del día, lo vimos, colgando de un naranjo que había en el jardín, sin nada de ropa, solo con su rosario. Su mirada parecía estar dirigida a la cruz que se alzaba sobre la capilla.
como haciéndole un reclamo a Dios. Está de más decir que el horror que vivimos mis compañeros y yo en ese momento fue indescriptible. Pero no fue lo único que vivimos ahí. El padre Agustino fue el primero que corrió a bajarlo entre lágrimas, irónicamente como si de su propio hijo se tratase. Lo sostenía en brazos mientras lloraba. Después de la muerte de Rómulo, nadie volvió a ser el mismo. En especial el padre Agustino. Se le notaba muy distante, muy retraído, con unas ojeras horribles. Mi intuición me decía que había algo más que un ataque depresivo detrás de la muerte de Rómulo, y que Agustino sabía perfectamente qué era. Pero no me malinterpreten. No quiero decir que per se haya sido algo malo, que Agustino no nos dijera nada, todo lo contrario. Creo que el padre estaba tratando de protegernos de lo que fuera que había causado la muerte de nuestro amigo. Conforme pasaban los días, el seminario se sentía más y más frío, más y más oscuro. Y una noche en la que no podía dormir, salí a recorrer el jardín del claustro. Y debajo del naranjo estaba sentado el padre Agustino, viendo hacia el campanario. Al principio pensé que estaba reflexionando sobre la muerte de Romo. Ya saben, es difícil lidiar con eso y además la culpa de que eso pasara mientras estuviéramos a su cuidado. Pero justo noté que estaba murmurando algo, como si estuviera hablando con alguien. Cruz Sancti Patris Benedicti, Cruz Santa sit Milus, non draco sit midux, vade retro Satana. Cruz Sancti Patris Benedicti. La oración de San Benito. Una oración que aleja a los demonios. No la alcanzó a terminar. De un momento a otro empezó a ahogarse. Yo inmediatamente corrí a asistirlo sin pensarlo 2 veces, pero al verme, sus ojos tenían una mirada que no era de alivio. De hecho, era como si no me quisiera ahí. Vi, horrorizado, cómo su garganta empezó a abultarse, mientras que con una mano se sostenía el cuello, con la otra me hacía señas de que me fuera. Pocos segundos después, vomitó lo que parecía ser un capullo o algo envuelto en una membrana, que al reventarse dejó salir una masa viscosa. Algo que parecían ser también vísceras estaba dentro de aquello. Yo quise ayudarlo a pararse, pero el padre me empujó y salió corriendo en dirección a sus aposentos, entre sollozos. Mi maldita curiosidad me llevó a dirigir la mirada al campanario. No pude distinguir bien qué era, si era una anciana de muy, muy baja estatura o una niña con un rostro envejecido. Pero lo que sea que fuera, fue la cosa más espeluznante y horrible que he visto en mi vida. Aquel ser giró su cabeza de una manera humanamente imposible y me sonrió. Yo corrí a mi cuarto y por más que quería decirle a los demás, sabía que no me creerían. A la mañana siguiente me dirigí al despacho del padre Agustino y lo encontré llorando como un niño en posición fetal bajo su escritorio. Quise preguntarle qué pasaba, pero de repente hubo un bullicio y un grito que se escuchó por todo el seminario. Provenía del salón principal, así que salimos a ver qué estaba pasando. Al llegar, vimos que una de las estatuas que estaba frente de nosotros presentaba señales del estigma. De sus manos, sus pies, su sien y su costilla
salía un líquido negruzco, viscoso, como si de una brea se tratase. De debajo de las vestimentas empezaron a salir lo que parecían ser coágulos, que al chocar con el piso dejaban al descubierto una pila de gusanos. El hedor era insoportable. Aquella sala olía a muerte. El padre al verlo se asustó y empezó a gritar, a preguntarnos que quién había hecho aquello, sacudiéndonos uno por uno de manera histérica mientras se jalaba el cabello. Otro de los sacerdotes que enseñaba ahí, el padre Manuel, lo tomó y se lo llevó. Los días pasaron y los sucesos extraños continuaban. De hecho, escuchábamos risas en los pasillos. El naranjo, donde se colgó Rómulo, se secó de un día para otro. En ocasiones, mientras estábamos en clases, los gorriones entraban en las aulas y se estrellaban contra el pizarrón, rompiéndose el cuello. Parecía una escena sacada de una película de terror cliché, pero créanme que fue tan real como saber que estoy vivo en estos momentos contándoles esta historia. Otras estatuas también empezaron a mostrar señales del estigma. Y muchos aseguraban que incluso podían ver cómo se movían. A veces que los volteaban a ver o que les susurraban cosas cada que pasaban por los pasillos. El padre Agustino trataba, de verdad que trataba, de mantenernos a salvo de lo que sea que estuviera pasando en el seminario. Pero fue solo cuestión de tiempo para que la locura se apoderara de él. O bueno, lo que algunos catalogaron como locura. En más de una ocasión me lo encontraba vagando por los jardines en bata, descalzo, con la mirada perdida. Poco a poco empezó a quedarse ciego. Lo más extraño es que, por más de que empeorara su condición, él no se retiraba del seminario. Se notaba que tenía miedo, pero quería seguir ahí, para asegurarse de que no nos pasara lo mismo que a Rómulo. Su cabello, si bien ya era canoso, prontamente se blanqueó por completo. Su piel se llenó de llagas, manchas, pequeñas cortadas. Los estudiantes decían que cuando se le acercaban, muchas veces sentían como si algo más lo estuviera acompañando. Decían que se veía una silueta pequeña que siempre estaba detrás de él, como una sombra que lo sigue. El aire del lugar estaba cargado de un miasma insoportable, tan gélido, tan macabro. Pero todo eso terminó. Y no crean que de la mejor forma, que todo tuvo un final feliz. Aquella noche que terminó todo, recuerdo que el día transcurrió con normalidad. Las clases, las actividades. Por primera vez desde la muerte de Rómulo se sentía un pequeño aire de tranquilidad. Sin embargo, al caer la noche, el padre Agustino tuvo un episodio psicótico, como lo catalogaron algunos después. El padre estaba desnudo, bajo el naranjo. Pero esta vez no murmuraba, sino que sollozaba, daba alaridos. Decía que lo ayudáramos, que se estaba incendiando, pero no había nada, no había señales de fuego. El padre empezó a retorcerse en el césped, a gritar. Pero no cualquier grito, no cualquier alarido, no eran gritos guturales. Eran voces de ultratumba. La manera en la que apretaba la quijada y templaba los dientes nos daba a entender de que estaba atravesando un dolor insoportable. Intentamos someterlo entre varios y calmarlos, pero al acercarnos, nos mandó a volar de un solo empujón. Mientras que gritaba, mientras que el padre se retorcía y en el piso,
se podía oír claramente cómo aquellas voces empezaban a blasfemar, a gritar, a reírse. Voces que ahogaban los gritos del padre. Algunos de los estudiantes se desmayaron, otros empezaron a rezar, pero el padre blasfemaba aún más. De hecho, trató de atacarlos. Paralelo a esto, y para hacer la cereza sobre el pastel, el padre seguía gritando de que se estaba incendiando. Y fue ahí que el salón principal estalló en llamas de manera espontánea. Llamas que prontamente se extendieron al resto del seminario. Todos evacuamos el sitio. Sin embargo, cuando tratamos de ayudar al padre, las llamas ya habían llegado al jardín. Cuando llegaron los bomberos y la ambulancia, de milagro pudieron rescatarlo. Todo estaba carbonizado. Todo, menos él. Solo tenía una que otra quemadura de primero y segundo grado. Lo que sea que se estuviera apoderando del padre, lo quería vivo y lo quería sufriendo. Después de aquello, nos reubicaron a todos y la iglesia no nos permitió hablar de lo que sucedió. De hecho, el padre Agustino se lo llevaron a un centro psiquiátrico. Nunca más supimos qué pasó con él. Lo que pasó aquella noche fue catalogado como un episodio de psicosis por la mayoría. Pero los que estuvimos ahí, los que vimos todo lo que sucedió, sabemos que aquello fue una posesión demoníaca. Sin embargo, años después me retiré del sacerdocio. Conocí una bella mujer, una enfermera, que curiosamente trabajaba en un centro asistencial para ancianos. Un día fui a recogerla al trabajo y ahí, en el jardín del centro asistencial, vi a un anciano en silla de ruedas. Lo reconocí de inmediato. Me acerqué a preguntarle si me reconocía entre lágrimas. Me dijo que no. Como era de esperarse, su mente estaba hecha trizas. Yo estaba tan dolido de verlo en esas condiciones. Justo me iba a retirar cuando me tomó del brazo y me dijo: he visto a Dios y he visto al diablo. No supe quién era quién. Volví al coche y le comenté a mi esposa que era un viejo conocido. Al día siguiente llegó del trabajo un poco cabizbaja y me dijo que teníamos que hablar. Dijo que mi amigo, refiriéndose al padre Agustino, se había quitado la vida la noche anterior, que lo sentía muchísimo. Al parecer tuvo otro ataque psicótico y decía que Dios venía por él. La manera en la que se quitó la vida fue extremadamente horrorizante. Tomó su crucifijo y se lo clavó en la yugular. Se desangró en la cama. Mi esposa me dijo que no pudieron encontrar registro alguno de algún familiar, pero que al día siguiente una señora muy bajita había ido a reclamar el cuerpo. Lo peculiar es que no habían dado noticia del fallecimiento a nadie fuera del personal. Nunca sabremos por qué aquella cosa atormentaba al padre Agustino, pero lo que sí sabemos es que por algún motivo él la llamaba a Dios. Y al final tuvo razón. Dios se lo llevó. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.